proyecto que vamos a comenzar hoy, en este día, en esta fecha. Teníamos todo listo, todo estaba bien programadito, todo bien preparado, pero exactamente el día, repito, en que iba yo a hablar de esto, de lo que voy a hablar ahorita, ese día se fue completamente el audio durante toda la misa. Yo les digo que siempre hace falta prepararse, y el demonio siempre busca hacer algo inexplicable y pudiera parecer cosa de ficción. Pero ciertamente tenemos que, me parece que asimilar que también a través de la tecnología el demonio se puede meter. Pero bueno, hace falta prepararnos. Entonces quiero decirles, como a manera de introducción, que a partir de esta misa, y aquí también el equipo de Conexión Vital Radio, Lupita va a subir este video, solamente esta parte, la homilía, la va a subir a YouTube, para hablar de un libro que se llama Suma Demoníaca, del padre Antonio Fortea. Él es exorcista, algunos de ustedes seguramente ya han oído hablar de él y seguramente ya conocen este libro. Por cierto que este libro está disponible, está en línea, está disponible completamente libre en PDF, por si alguien lo quisiera conseguir. Se llama así, Suma Demoníaca. Tiene un poquito, según las palabras del mismo padre Antonio Fortea, tiene el estilo de las sumas de los tratados, al estilo de la Edad Media, y por palabras del padre Antonio Fortea, utiliza esa metodología de utilizar preguntas concretas y respuestas concretas. Pero en realidad esta Suma Demoníaca es todo un tratado de demonología, que hoy, repito, en este día vamos a iniciar. Entonces me voy a ir va por preguntas, ¿no? Va de acuerdo a la temática de los antiguos tratados de teología de la Edad Media, va por preguntas, le llaman cuestiones. Entonces hoy vamos a comenzar, en este miércoles vamos a comenzar con la cuestión número 1, cuya pregunta es: ¿qué es un demonio? Y eso no es otra cosa más que hablar sobre la naturaleza de los demonios. Y bueno, inmediatamente el padre Fortea dice: un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, condenada eternamente. Una definición muy simple, muy sencilla. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia, ni siquiera sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. En el credo nosotros afirmamos que creemos en Dios que hizo lo visible y lo invisible. Bueno, más o menos de eso se trata. Spiritus en latín significa soplo o hálito. Dado que no tiene cuerpo, los demonios no sienten ni la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por lo tanto, la gula, la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual. De un modo, no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba que era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. De la visión, es decir, de ver la esencia de la divinidad. Antes de la prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver o conocer a Dios, pero no ver ni conocer su esencia, habría que proponer como comparación que sería algo así como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de ver y de contemplar en la visión beatífica esa esencia divina de Dios, les puso una prueba. En esa prueba unos obedecieron
otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios. Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie los hizo así. Se sucedieron unas fases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material nuestro, porque nosotros aquí somos finitos. Tenemos un inicio y un final. Esto no es así. En ellos son, aquí dice literalmente, como lo tengo aquí, por cierto, en el libro así lo menciona, los que se sucedieron, esta fase se sucedieron no en el tiempo material, sino en el Evo. Así aparece tal cual, y aquí la nota que aparece en el libro del Padre Fortea. El Evo, dice, es el tiempo de los espíritus. La explicación detallada de qué es el Evo aparece más adelante en este mismo libro. Por lo pronto nos quedamos con esa definición. Al darse en el Evo, estas fases a los humanos nos parecerían que fueran casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos parecería tan breve, para ellos fue muy largo. Las fases de transformación de ángel a demonio fueron las siguientes. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio, esa aceptación de la duda constituía un pecado venial que poco a poco fue evolucionando al pecado grave. Por cierto, que en la vida nuestra, más o menos cuando uno concibe la realización de un pecado, es más o menos parecido. Al principio, ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente de Dios, ni siquiera el diablo. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia que les recordaba que tal desobediencia era contra la razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios y como consecuencia de ello sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había elegido. Sus inteligencias, estamos hablando de las inteligencias de los ángeles, fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda. Y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso les resultara cada vez más justificable. Finalmente, ese proceso llevó al pecado mortal que se dio en un momento concreto a través de un acto de la voluntad. Es decir, cada ángel llegó un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia alejada de la ley de Dios. Ya no era un enfrentamiento del amor a Dios, ya no era una desobediencia menor o algo parecido, algo determinado que les resultaba difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos ángeles apareció la idea de un destino aparte de la Trinidad, un destino, como quien dice, autónomo. Por ejemplo, hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, ustedes y yo, al final de este Evangelio, estamos en el capítulo 20 de San Mateo, dice aquí: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención. Bueno, el ser servidor de los demás, eso es una opción. Si uno quiere, uno sirve a los demás y eso lo asimila. Pero el demonio dijo: yo no serviré, y simplemente se alejó. Bueno, el día de mañana, en la siguiente misa, vamos a continuar con este tratado de demonología. Voy a cuidar un poquito las palabras. Cuando aparezca la palabra de esta persona que encarna el mal, simplemente voy a decir eso, el mal. Un poquito cuidando los términos, porque recordemos que en las redes sociales, en estas redes que están muy controladas, pues no podemos decir muchas palabras.